Bienvenidos a la segunda clase de este curso inicial de la Academia Liberal. Continuamos con la historia de la libertad, la época moderna. Esto es una continuación de lo que hicimos en la primera clase, donde retrocedimos en la historia bastante, hicimos algunas comparaciones entre las sociedades agrarias más jerárquicas y las sociedades orientadas hacia el comercio y la relación con otras sociedades. Lo ejemplificamos con China y el otro lado con Atenas. Y ahí seguimos un desarrollo que nos llevó por el renacimiento de las ciudades, el renacimiento mismo en italiano, hasta llegar a la época de la Ilustración. Hoy día vamos a concentrarnos en la época moderna y no solamente en ella, sino que vamos a focalizar los dos países, los dos desarrollos que fueron esenciales para la consolidación de la libertad en la época moderna. Uno de ellos es el desarrollo de Gran Bretaña, que ya decíamos la clase pasada, toma una senda propia a partir de la consolidación del Estado limitado, del parlamentarismo y las libertades individuales, y Estados Unidos, que es un desarrollo de lo que ocurre en Gran Bretaña y que lleva a la culminación de las ideas y la sociedad libre. Ahora en esta imagen vemos a un lado, al lado izquierdo, un famoso cuadro que se llama La libertad conduce al pueblo y que representa una tradición distinta a la de Inglaterra o de Estados Unidos, que es la tradición revolucionaria. Muchos de los intentos revolucionarios han sido intentos de instaurar la libertad, han tomado este camino revolucionario, especialmente en sociedades que se han ido quedando atrás, como fue el caso de Francia en su momento respecto de Gran Bretaña, o el caso de Rusia mirando hacia Europa Occidental, o el caso de América Latina mirando hacia el norte, y donde se ha intentado el salto revolucionario a la libertad o a una sociedad mejor, con todas las complejidades y peligros que eso ha tenido. Ya hablábamos la clase pasada del problema de la idea de recrear el mundo, reinventarlo a partir ya sea de la razón o de un ideal. Eso ha estado muy presente. Pero nos vamos a concentrar un poco más en lo que simboliza la imagen de la derecha, la Estatua de la Libertad, y que es la tradición británico-estadounidense, que es una tradición evolutiva hacia la libertad. Por ello, dos tradiciones. La evolutiva, Gran Bretaña, Estados Unidos, donde incluso los enfrentamientos violentos que han habido en la historia, revoluciones o la guerra civil estadounidense, han tenido como orientación o como objetivo restaurar algo que ya existía, una libertad originaria, unos derechos que han sido amenazados o que han sido violados. Por lo tanto, hay una tradición que recoge la historia, que se plantea el incremento de la libertad como una evolución desde un tiempo remoto en que se va progresando, se va modificando, perfeccionando el ejercicio de la libertad, y eso es lo que vamos a ver más en detalle. La otra, como yo les decía, es esta tradición revolucionaria, Francia, Rusia, América Latina, inventar la libertad en vez de restaurar o perfeccionar la libertad. Dos imágenes que pueden simbolizar esto. A la derecha tenemos a Robespierre, hombre que propio de la Ilustración, de toda esa Europa que buscaba la libertad, luchando contra el absolutismo, y que conduce en un periodo, por supuesto, la primera gran revolución europea de la época moderna, y que va a conducir también, o va a mostrar muy claramente, los riesgos, peligros. La guillotina al lado de la virtud. Un hombre que llega a plantear la necesidad del terror para que la virtud se implante. Y al otro lado, Thomas Jefferson simbolizando la culminación estadounidense de una larga evolución que viene de Gran Bretaña y que se termina de consolidar en Estados Unidos. Como les digo, nos vamos a concentrar en la tradición evolutiva. No es que la otra no sea interesante, pero no tenemos posibilidad de tomar todos los temas que sean interesantes, y por eso nos concentramos en estos dos países, que fueron la guía prácticamente para el resto del desarrollo de la libertad, que después algunas revoluciones, movimientos más violentos querían imitar en países más atrasados, pero aquí se va produciendo, digamos, aquella evolución que sirve de modelo al resto del mundo. Ahora, siendo estos dos países, estas dos sociedades, parte de la tradición evolutiva, presentan grandes diferencias. Diferencias que son muy interesantes de estudiar,
para entender la realidad de la libertad, cómo en contextos distintos la condicionan de manera muy distinta y cómo esto va a producir resultados sociales, económicos que se diferencian muchísimo. Gran Bretaña es un modelo de libertad, de desarrollo de la libertad, de la limitación del poder, pero que va unida a una fuerte desigualdad de oportunidades, que incluso se profundiza en el desarrollo de Gran Bretaña. Sin embargo, Estados Unidos aparece como el modelo inverso, donde la libertad va caminando de la mano con una creciente igualdad de oportunidades. Esa igualdad de oportunidades está representada, aquí tenemos dos imágenes. Bueno, el león británico es Gran Bretaña, su potencia, su imperio, etc. Pero la imagen de la derecha es la imagen del colono, el colono estadounidense. Puede ser inmigrante reciente o un poco antiguo, el europeo que llega a esta tierra que se le abre y donde puede transformarse en un pequeño propietario. Y esto es lo que Estados Unidos va a desarrollar especialmente en la parte norte y a partir de la guerra civil va a abrir el oeste americano al colono. Por lo tanto, va a permitirle a millones de europeos y americanos que poblaban o llegaban a la costa este penetrar en el continente americano transformándose en aquello que era el ideal de Jefferson. La democracia jeffersoniana es la democracia del pequeño propietario. El hombre que es libre porque también es independiente económicamente. Tiene una base autónoma para producir, para mantenerse. Y ese es el ideal que terminará triunfando en Estados Unidos y que lógicamente que le dará al capitalismo, a la economía de mercado estadounidense, una fuerza y una profundidad que no tiene la británica y que muy pocas otras economías han tenido. O sea, el tremendo progreso estadounidense durante el siglo XIX es producto justamente de esta expansión democrática, podríamos decirla, de la propiedad a través de los pequeños propietarios y con ello la creación de un capitalismo donde muchos pueden participar como pequeños propietarios, aportar su trabajo en condiciones que Europa no había conocido hasta entonces. Este hombre que aparece en esta fotografía de la derecha no es ningún cualquier colono, su nombre muy bien, muy apropiado, digamos, es Daniel Freeman y es el primer estadounidense que solicita un pedazo de tierra a partir de la ley de 1862, en plena guerra civil estadounidense, que abre el oeste para el colono. Y esa va a ser una línea divisoria absoluta, no menos respecto de América Latina, donde la tierra va a ser apropiada por una clase limitada, terrateniente, latifundista, senderos, de estancieros. Aquí en Estados Unidos se da un desarrollo muy distinto que va a convertir el interior de Estados Unidos en la base del desarrollo de esta enorme clase de pequeños propietarios que va a transformar totalmente la realidad social de Estados Unidos y no menos la realidad económica. Vamos a ver cómo se va desarrollando eso desde las primeras colonias hasta esta irrupción ya masiva del colono propietario y cómo esto impacta en el desarrollo de Estados Unidos. Por lo tanto, dos tradiciones, una libertad que es muy importante, pero con desigualdad de oportunidades, y una libertad que empareja la libertad formal, los derechos, la protección de la libertad, con las condiciones materiales del ejercicio pleno de la igualdad y cómo esto lleva a consecuencias bastante distintas. Comenzamos con Inglaterra, con Gran Bretaña, donde se asienta la libertad primeramente, madura, llega a un régimen constitucional, limita el poder y por ello también, por su amplio marco de libertad, se va a transformar en la base fundamental del capitalismo moderno, terminando o dando origen a ese hecho que cambia la historia del mundo moderno, que es la revolución industrial, cuando la maquinaria se introduce en la producción y multiplica en forma extraordinaria la productividad humana, al igual que también se introduce en la producción de fuentes de energía nuevas. Esa va a ser, digamos, por supuesto, la base de un siglo de dominación británica, el siglo XIX, esa Pax británica basada en su superioridad industrial, que le da a esta pequeña isla, bastante marginal durante mucho tiempo, un rol protagónico en la historia mundial.
Para ilustrar la iniciación de esta discusión sobre Inglaterra o Gran Bretaña, tres documentos, tres imágenes importantes: la Magna Carta o Carta Magna de 1215, que es una de las manifestaciones más claras de la limitación del poder, un esbozo del parlamentarismo, una imagen sobre el Parlamento de alrededor del 1300, y a la derecha una copia del Bill of Rights de 1689, que ya consolida definitivamente la tradición constitucional británica de limitación del poder, de fuertes derechos y libertades individuales, y que va a ser la base del tremendo progreso inglés durante los 100 o 150 o 200 años siguientes. Veamos esto más en detalle. Empecemos por un poco de estadística económica. Habíamos concluido la clase anterior mostrando cómo Europa occidental, desde una situación bastante desmejorada, en torno al año 1000, comenzaba un movimiento ascendente, que ya el año 1500 la había separado de las otras grandes regiones del viejo mundo. Ahí aparecía China, India, aparecía África también, y veíamos que Europa había cobrado ya antes del 1500 un desarrollo económico. Había tomado una senda de progreso económico que no solamente la separaba del resto del viejo mundo, sino que la alejaba cada vez más de ese nivel de subsistencia que había sido lo tradicional en la historia de la humanidad, que siempre vivió en la pobreza bastante extrema, exceptuando las élites, por supuesto, los grandes señores o los grandes reyes, pero la gran mayoría de la humanidad, los campesinos, que fueron la mayoría mucho tiempo, la gente común y corriente, vivía siempre en un nivel que hoy día es lo que definimos como pobreza extrema. De allí se separa ya Europa occidental, producto de todo ese desarrollo de incremento de la libertad civil, política, económica, que aparece con el resurgimiento de las ciudades, el año 1100 en adelante, que se consolida con el renacimiento italiano, con la aparición de las grandes ciudades comerciales, y que va consolidándose paulatinamente. Ahora, aquí en esta imagen vemos una comparación de Gran Bretaña con Europa occidental en su conjunto, en la línea azul, e Italia. Recordemos que Italia fue el gran centro económico, especialmente Italia del norte, donde de lejos el nivel de vida, en este caso en dólares del 1990, de igual poder adquisitivo, eso es importante recordarlo, ya lo hablamos la clase anterior. Vemos que en el 1500 el PIB per cápita italiano era el doble, más o menos, o por ahí, de lo que era el PIB per cápita de Gran Bretaña, muy superior al del conjunto de Europa occidental también. O sea, era la Europa rica, desarrollada, esa Venecia y Génova y Florencia, toda esa maravilla que todavía hoy día podemos visitar. Vemos también que Gran Bretaña estaba debajo, incluso del promedio de Europa occidental. Por eso que se habla aquí de que los últimos pueden ser los primeros. Y esta es una característica del desarrollo capitalista mundial. El capitalismo se va moviendo constantemente, buscando nuevos centros de producción, nuevas posibilidades, rehuyendo las sociedades demasiado organizadas, estancadas, con demasiados intereses creados, con demasiadas cortapisas a la innovación, a la creatividad, a la inversión. Si hay un sistema que es, digamos, poco leal con su origen geográfico, político, es el capitalismo moderno. Va dejando sus viejos centros y va pasando a nuevas áreas. Lo hemos visto en Inglaterra, que aquí vemos la curva negra, esta línea negra ascendente, y ustedes ven cómo se separa. De Italia, por supuesto, que va quedando estancada. A veces esto es lo que se llama la trampa del éxito. Los que tienen mucho éxito consolidan organizaciones, se hacen tradicionales, se hacen resistentes al cambio, oponen mucha resistencia al cambio y van siendo superados por países mucho más pobres, regiones mucho más pobres, que se abren mucho más a la innovación, a la creatividad, a la libertad en buenas cuentas. Y aquí vemos Italia desde el 1500 en adelante al 1820, un estancamiento absoluto prácticamente. Vemos que Europa occidental va siguiendo a distancia a Gran Bretaña, pero vemos que ya desde el mediados del 1500, Gran Bretaña comienza a pasar a Europa en su conjunto, a alcanzar a Italia pronto,
y después superarla largamente, especialmente a partir del 1820, cuando ya irrumpe todo lo que es la revolución industrial. Por tanto, tal como Europa occidental se benefició de la irrupción de la libertad desde el 1000 en adelante, Inglaterra, que la perfecciona, que la profundiza, se va a beneficiar de igual manera en términos económicos, porque la relación libertad civil, libertad política, libertad económica es absoluta, y lo vemos en estos términos. Por lo tanto, los últimos pueden ser los primeros, hay una ventaja del atraso, tal como hay una trampa del éxito. Y esa trampa del éxito y ventaja del atraso lo vemos hoy día, nuevos centros industriales, nuevos países que surgen, y si hoy día alguien se queda atrás, son los viejos centros del desarrollo atlántico. Estados Unidos tiene problemas, incluso Japón, si ya damos la vuelta, Europa, para qué decirlo, llena de fuerzas que conservan, que se oponen al cambio. Sin embargo, en Asia, incluso en África, está surgiendo un mundo nuevo que da un gran salto, que es esa ventaja del atraso, siempre que hayan buenas instituciones que permitan dar esos saltos. Bueno, esto es el resumen económico de lo que va a pasar en Gran Bretaña, y ello tiene un trasfondo institucional político que es decisivo. Siempre son las instituciones pro libertad, las que están detrás de estos saltos económicos. Algunos creen que es al revés, que es la economía la que conduce al mundo. No, la verdad es que son las instituciones, es la organización y sobre todo la extensión de la libertad, tanto formal como sus condiciones, lo que es decisivo. Y ya veremos cómo Estados Unidos, que fuera de la libertad formal da un gran margen de libertad real, material, de posibilidades, de propiedad para todos, va a superar, por supuesto, no solamente Europa Occidental, sino que también a Gran Bretaña. Bien, la marcha de Gran Bretaña hacia el Estado limitado y de derecho, la libertad civil, económica y la propiedad privada es un camino largo. Tal como ya vimos, el camino europeo en general fue un camino muy largo. La libertad fue naciendo en un largo conflicto histórico. No nació lista, ni perfecta, ni con todos sus atributos, sino que fue producto de un largo desarrollo. Uno de los elementos básicos del desarrollo británico, y que también se va a transmitir al desarrollo de Estados Unidos, es la importancia de lo que se llama el common law, la ley tradicional, podríamos llamarla también, el derecho consuetudinario, contrario al derecho muy propio de los códigos franceses o de las constituciones americanas, donde se crea un código racional, una constitución, algo que tiene allí, que expresa algo que se supone que es racional y bastante perfecto. Acá no, acá hay una historia que recoge tradiciones, leyes, una larga experiencia en la evolución de la libertad, de los derechos, que funcionan como la referencia básica o como el ancla del sistema. Si en la tradición revolucionaria francesa que nombré antes no hay ancla, sino que la razón o el revolucionario se lanza a crear el nuevo mundo, en el desarrollo británico y en su herencia estadounidense está esta ancla histórica. Para que sea válido hay que apelar a un viejo derecho, a una vieja libertad. Y esto en la tradición política estadounidense es muy claro. O sea, cada nuevo presidente no dice, jamás diría como los presidentes latinoamericanos o de otros países, que va a inventar el mundo nuevo, que va a construir sociedades nuevas. No, dice que va a ser leal a los padres fundadores, a la tradición, a aquello que es como la esencia del país. Lo cual le da una estabilidad política extraordinaria. Lo que no quiere decir que no hayan habido conmociones, porque las han habido, pero le da una estabilidad, incluso en las revoluciones, incluso en las conmociones. Porque la legitimidad de un movimiento político está en la restauración de esas viejas libertades amenazadas, no en el cambio total. En fin, aquí tenemos una herencia que también es muy importante y que es distinta de la que hemos estado estudiando hasta ahora. Hablamos mucho de la herencia ateniense, mediterránea, de las ciudades italianas, etc. Pero acá tenemos la herencia que como palabra se expresa en la palabra freedom, que es una palabra que existe en los idiomas germanos, Freiheit o en sueco Frihet, que alude fundamentalmente a las tradiciones germanas, también celtas, pero que no son las tradiciones mediterráneas, de una libertad tribal. Es la libertad de autogobernarse
y de elegir gobernantes. En la tradición germana y celta y todo tipo de tradición parecida, la monarquía empieza como un hecho electivo, se elige al monarca. El paso a heredar la corona es muy, muy posterior habitualmente. La creación de las dinastías es un hecho muy posterior. El hecho tradicional es la reunión en el Ting, este consejo de los jefes tribales o de los hombres más importantes y fuertes tribales que eligen al gobernante. Y ese gobernante recibe una delegación de poder y tiene en la fuerza de la sociedad tribal, germana o celta o lo que sea, un límite de derechos, unas tradiciones que debe respetar. El common law tiene esa acumulación de derechos que deben ser respetados y también de una tradición de libertad que tiene poca relación con las ciudades o con la herencia mediterránea, pero que es muy fuerte en las sociedades del norte de Europa y que en el caso de Gran Bretaña va a confluir con gran parte de la herencia greco-latina, por supuesto, que también está presente allí. Pero como les digo, lo esencial es entender una vieja tradición que le da estabilidad, ancla, base a el progreso contra esa otra tradición que Francia representa muy bien de cambio total. Había una fecha ahí, 1153, al lado de Common Law. Es una de tantas fechas que se podrían elegir, donde uno encuentra precedentes claros, usos jurídicos claros de la tradición como formadora del derecho. La tradición como ley. Y la tradición como ley es muy distinta del dictado de un parlamento como ley. Otra expresión, en este caso muy célebre, es la Carta Magna de 1215. Es un conflicto entre nuevos monarcas y justamente los representantes de esta herencia germana, podríamos decir, del derecho constitucionario, de los derechos adquiridos a través de la historia, que va a exigirle al rey que en esta Carta Magna reconozca, garantice una serie de libertades y derechos tradicionales, a los cuales el poder político debe someterse, debe aceptarlos. El poder político es condicional a el respeto a estas libertades. Esto no es único de Inglaterra ni de Gran Bretaña. Esto se da en muchas partes de Europa, pero acá toma un carácter muy fuerte y se va a consolidar con el tiempo. A diferencia de otros países europeos, donde esa tradición es finalmente prácticamente avasallada, destruida por el desarrollo de las monarquías absolutas. Cito ahí un poco de esta famosa Carta Magna: hemos garantizado. Fíjense, garantizado, no creado, no inventado, no es una revolución, no, es garantizar libertades que aquí se establecen, pero que remiten a una larga historia. Entre ellas, solamente por nombrar una, el documento es bastante largo, dice: ningún hombre libre. Hombre libre son los varones del reino, es la élite, es la aristocracia. No se está refiriendo a un campesino en este caso cualquiera, sino que a los principales representantes, jefes de la sociedad tradicional. Pero el principio es interesante. Ningún hombre libre será hecho prisionero, sino por el juicio de acuerdo a la ley de sus iguales. Esto es muy radical, muy importante, ser juzgado por sus iguales. No por el rey, no por alguien superior o lo que sea, sino por sus iguales. La ley, primero de acuerdo a la ley, principio de legalidad. Y después no ser juzgado por otros, por un poder superior, sino por el poder de Dios mismos. Aquí está la base que finalmente va a conducir a los jurados norteamericanos, donde la gente común y corriente asume el rol de juez. Es prácticamente una prolongación directa de este tipo de principios. Se establecen principios acerca de la tributación, es decir, que el rey no puede imponer tributos, es decir, no puede avasallar la libertad ni la propiedad de sus súbditos, de sus hombres libres, sin consulta, sin parlamento, sin adquirir la aprobación de impuestos o cargas o de cualquier cosa parecida. Ya el Parlamento aparece bastante desarrollado en el siglo XIII, controlando el poder real, es decir, ejerciendo el tipo de atribuciones que documentos como la Carta Magna le habían asignado.
Como ustedes ven aquí, lo central es la lucha por el poder limitado. Todo esto es limitación del poder. La tradición, la ley antigua, la ley de derecho constitucionario, la Carta Magna, la idea de los derechos reconocidos, el Parlamento. Como les digo, no es un desarrollo únicamente británico, pero es un desarrollo que en Gran Bretaña va a lograr consolidarse y marcar el futuro de la nación. Junto a ello tenemos también un desarrollo que económicamente es muy importante, y es el desarrollo de la propiedad privada moderna, especialmente respecto de la tierra. Aquí saqué una cita de Wikipedia que me pareció bastante acertada. Dice: la tierra no empezó a considerarse como propiedad privada de personas hasta después de la Edad Media. Bajo el sistema feudal, la tierra podía ocuparse, pero no se tenía la propiedad. Esta ocupación implicaba muchas obligaciones. En el sentido moderno de la propiedad, tan solo los monarcas y la iglesia poseían tierras. Y es claro, el sistema piramidal, feudal, con el dominio de una aristocracia y toda una jerarquía social, establecía sobre el bien fundamental que era la tierra una cantidad de derechos cruzados enormes, que iban desde el monarca al señor que había recibido la delegación del señor más importante, hasta el campesino que trabajaba la tierra. Es decir, la propiedad privada, especialmente de este bien económicamente fundamental, no estaba claramente definida y no permitía su uso libre. Había mucho que parlamentar, que discutir, que consultar, lo que creaba unas tremendas barreras al cambio. Esto en Inglaterra va a ser transformado primero que en el resto de Europa, creando un sistema que respecto de la tierra y en general es muy bien definido de derechos y por lo tanto de atribuciones en el uso de los recursos económicos. Este es un hecho económico que va paralelo al hecho político-social y que tiene una gran importancia. Y al final ya, bueno, en 1690 John Locke llega a decir: el gobierno no tiene otro fin que la protección de la propiedad. Esta frase es revolucionaria todavía en su tiempo, por supuesto, donde el gobierno se atribuía muchas otras atribuciones y en absoluto un monarca absolutista iba a considerar que el fin del gobierno era proteger la propiedad de los ciudadanos, de los súbditos. Era su gobierno, en principio el país les pertenecía de una u otra manera. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un gobierno subordinado, dedicado a la protección de esa propiedad ya existente. Hay hechos dramáticos, por supuesto, en el desarrollo británico. Hay el siglo XVII especialmente, desde mediados de siglo, con Cromwell y la decapitación del rey entonces, y hasta la llamada Revolución Gloriosa de 1688, que finalmente, después de una serie de conflictos políticos, restauraciones, etcétera, lleva a la consolidación de la monarquía constitucional y de los derechos sociales, económicos, la libertad, como la fundación de la estructura política británica. 1689 se dicta el Bill of Rights, que es este reconocimiento amplio de, en fin, todos los derechos que caracterizan a los súbditos británicos. Hay dos ilustraciones allí de esta lucha. Lucha, no hay que olvidar, restauradora de algo que los monarcas con pretensiones absolutistas, que también existieron en Inglaterra, por supuesto, querían destruir para imponer el poder como entidad absoluta frente a la sociedad. Eso fue lo que se derrotó en Inglaterra y que separó en gran parte a Gran Bretaña del resto del desarrollo europeo. Vemos a los ejércitos del Parlamento a la izquierda venciendo a los ejércitos realistas, y a la derecha vemos la llegada del monarca que viene de Holanda y que va a ser el hombre que establece esta monarquía constitucional, que después va a tener una larga permanencia y solidez, y que va a conceder el Bill of Rights y cerrar esta época de grandes conflictos, que es el siglo XVII británico. Esto va a ir paralelo y fortaleciendo a un desarrollo económico que va a transformar a Inglaterra o a Gran Bretaña de una periferia bastante insignificante y marginal dentro de la Europa medieval en una potencia industrial. Y aquí, si uno quisiera profundizar, cosa que no podemos hacer acá, va viendo cómo las libertades que se van consolidando en Gran Bretaña, las trabas menores, la ausencia de trabas feudales corporativas,
va siendo un atractivo notable para nuevos empresarios, inversionistas, innovadores. Encuentran posibilidades de aplicar sus ideas. Quizás no en todas partes. En la ciudad de Londres, por supuesto, que hay una serie de corporaciones que obstaculizan, por ejemplo, el emprendimiento o la innovación de carácter industrial o manufacturera, pero siempre habrán lugares dentro de Gran Bretaña donde va a poder establecerse el nuevo empresario. Y de esa manera, Gran Bretaña va a comenzar a usar estas ventajas del atraso. En una sociedad relativamente periférica, pobre, con menos niveles de organización, de resistencia al cambio, y por eso una capacidad de atraer inversionistas, capital, y transformarse en líder del desarrollo industrial moderno. De hecho, si uno mira lo que era Gran Bretaña en el siglo XV o algo así, o XVI, era un productor de materias primas. Un productor de materias primas que, especialmente para la producción textil, que son exportadas en bruto a Holanda, a los Países Bajos, que son los grandes centros productores de la época, esas ciudades, repúblicas burguesas ya, como va a ser Holanda, donde se trabajan y se producen productos de una excelencia notable. Ese va a ser el inicio económico de Gran Bretaña, es decir, un país subdesarrollado, diríamos hoy día, un país de la periferia. Sin embargo, uno ve cómo con el desarrollo, con el paso del tiempo, la industria va saliendo de los viejos centros de los Países Bajos e instalándose en esta Gran Bretaña, especialmente en Inglaterra, donde encuentra la libertad para poder desarrollarse sin tanta cortapisa como la que enfrentaban en los Países Bajos, con grandes gremios, sindicatos, organizaciones industriales, limitaciones, todo aquello que era parte de una organización corporativa muy fuerte. Y eso le va a permitir a esta periferia pasar a ser el centro dominante de la economía mundial. En este desarrollo cumple un papel muy importante. Como ya vimos, la transformación de la agricultura británica, y especialmente en particular la inglesa, la consolidación de la propiedad privada, pero en este caso, con esa característica que ya he nombrado, de la desigualdad de oportunidades. Es decir, la consolidación de la propiedad privada sobre la tierra va a ser una consolidación que fundamentalmente excluye de la propiedad a las grandes masas de los trabajadores agrícolas del campesinado británico. O sea, por un lado se crea una base fundamental de la libertad, que es una propiedad privada bien definida, donde se puede innovar, introducir cambios, y deshacer esa maraña de derechos colectivos que frenaban el cambio, pero se hace de una manera que beneficia a una élite y no a una gran mayoría. Esto va a tener grandes consecuencias. Lo que vemos aquí a la imagen de la derecha nos muestra cómo se va desarrollando aquel movimiento de extensión de la propiedad privada moderna en el campo británico. Es conocido como enclosure, cerrar. La agricultura tradicional, medieval, está definida por una serie no solo de derechos comunes, sino que de recursos comunes. Los pastizales, los bosques, las aguas, son todos recursos de uso común. Y además, el productor, el campesino, usaba la tierra que usaba, de la que disponía, eran pequeños pedazos de tierra que estaban repartidos en toda una extensión y que trataban de darle a cada campesino propietario un pedacito de cada tipo de tierra, lo que hacía tremendamente complicado el cambio, el poder plantar cosas nuevas, sino que todo el esfuerzo colectivo y los derechos colectivos estaban tremendamente presentes y hacía muy difícil la innovación dentro de la agricultura. Esto fue lo que se cambió, se creó una agricultura cada vez más comercializada, y en esto tuvo gran impacto la demanda que venía de los Países Bajos, y comienza este fortalecimiento de la propiedad privada y la modernización agrícola de Gran Bretaña. De hecho, todas las revoluciones industriales tradicionales parten de cambios muy profundos en la agricultura, donde vive la mayoría de la población y donde se comienza a cambiar la sociedad. Ahora, esto trae en el caso británico como consecuencia una proletarización de una parte importante de sus trabajadores, de su fuerza de trabajo,
Proletarización en el sentido de que pierden propiedad, pierden derechos de uso, pierden derechos de disposición de recursos económicos y les va quedando su fuerza de trabajo como único recurso económico, los desliga de la tierra y los transforma en muchos casos en una fuerza de trabajo muy móvil, muy disponible a irse de un lugar a otro y disponible también para asumir tareas de producción no agrícolas. Ahí el capitalismo británico va a encontrar una gran clase de productores locales repartidos por el campo de Inglaterra que dan origen a aquello que se llama el cottage industry, la industria de las pequeñas, qué sé yo, casitas repartidas por el campo, donde hay una población pobre, proletarizada, que ha perdido muchos de sus derechos de uso de la tierra, que tiene disponibilidad de fuerza de trabajo y que va a ser empleada por capitalistas que viven en las ciudades y que le encargan trabajo, le llevan las materias primas, esto es especialmente fuerte en la producción textil, que son elaboradas en estas pequeñas cabañas donde vive este campesinado proletarizado, semiproletarizado, que logra completar de esta manera su fuente de subsistencia. Este es el desarrollo típico que después hará disponible una cantidad de fuerza de trabajo que va a desplazarse a las ciudades británicas. Eso viene después, viene en el siglo XVIII con la irrupción de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial permite llevar la industria a la ciudad. La verdad es que el primer paso del gran capitalismo británico es de la ciudad al campo, a estos productores que están diseminados por todas partes. Ese es el nacimiento de la industria textil británica. Y solamente cuando el avance de la maquinaria y las innovaciones tecnológicas permite transportar fuentes de energía a la ciudad, y este es el gran significado de la máquina a vapor, que logra crear una fuente de energía transportable, ubicable en cualquier parte. Ahí comienza la vuelta del capitalismo británico a las ciudades, el capitalismo, digamos, manufacturero, y su salida del campo, donde tuvo su gran base durante largo tiempo. Además, en el campo encontraba trabajadores no organizados que no tenían que respetar las tradiciones gremiales, podían producir un poco como quisieran, o sea, fue un campo de creatividad, de experimentación tremendamente fértil para ese capitalismo que estaban haciendo en Inglaterra. Por supuesto que el otro lado de esto es que existe esta masa proletarizada, que pierde sus derechos, que son excluidos de la propiedad de la tierra, y por lo tanto existe una gran cantidad de fuerza de trabajo barata y disponible para este nuevo capitalismo. Ese es el surgimiento, digamos, tradicional del desarrollo británico. Junto con eso hay que nombrar, porque tiene un papel muy importante, el Estado británico. Ese Estado que se va consolidando como Estado nacional, parlamentario, un Estado fuerte, pero limitado. Esta combinación es tremendamente importante y básica para el liberalismo. El liberalismo siempre ha planteado la necesidad de un Estado fuerte, eficiente, sano, no corrupto, pero limitado. Limitado en sus atribuciones, limitado por sus controles, por sus distintas instancias, y eso es lo que va produciendo el desarrollo británico, con gran diferencia respecto de aquellos estados con pretensiones ilimitadas como el de Francia o el de España, que cuestan muchísimo, que generan toda una jerarquía social muy poco productiva muchas veces. El Estado británico se transforma en un Estado muy eficiente, muy claro, muy fuerte, pero muy limitado y económicamente bastante económico, barato, lo que no deja de ser importante para no consumir los recursos productivos del país. Y en base a este Estado se desarrolla un poder naval comercial que va a instaurar la hegemonía británica. Eso es parte de la idea económica dominante hasta Adam Smith y el desarrollo del liberalismo económico en toda su fuerza, que es la política mercantilista, donde en las relaciones internacionales, de intercambio internacional, el Estado juega un rol de regulador y monopolista muchas veces tremendamente importante. Crea un mercado nacional fuerte, elimina las trabas feudales, las aduanas internas, pero respecto del mundo exterior tiende a desarrollar una política exclusiva. Esa política lleva a lo que la imagen de abajo ilustra, una de las famosas guerras entre Gran Bretaña, el Reino Unido y Holanda, la otra gran potencia capitalista de la época, donde vence Gran Bretaña
el Reino Unido, imponiendo una serie de regulaciones mercantilistas que favorecen a su flota, a su desarrollo. Por lo tanto, el Estado, es muy importante decirlo, ha tenido un papel muy importante en el desarrollo del capitalismo moderno, pero un Estado que va cumpliendo funciones que son proactivas a este desarrollo de la libertad económica, del desarrollo económico, y en este caso con fuertes restricciones, que son las que se caracterizan en la política mercantilista, que era una política generalizada en Europa en ese momento. Por lo tanto, no estamos hablando de nada parecido a un desarrollo sin Estado, sino que un desarrollo de un Estado muy fuerte, pero con tareas muy bien delimitadas y unas atribuciones bastante limitadas. Eso lleva a la hegemonía marítima y la creación de un mercado mundial bajo la hegemonía británica y un desarrollo que aquí se escribe imperio comercial y colonias estratégicas hasta 1750. La expansión mundial británica hasta mediados del siglo XVIII se caracteriza por su búsqueda de puntos estratégicos para llevar adelante el comercio. En este sentido sigue mucho lo que fue la expansión holandesa, en parte también tiene una cierta similitud con la portuguesa y una gran diferencia con lo que fue la expansión española. España va creando colonias, territorios, que va anexando, que va constituyendo en parte de su imperio, lo cual le va a costar mucho y va a terminar costándole más de los beneficios que le reporta. Sin embargo, este Estado fuerte pero limitado británico va creando estos puntos estratégicos a nivel global para potenciar su economía, su comercio, su producción. Solamente a partir de fines del siglo XVIII, con la conquista de la India, hecho absolutamente insólito y que cambia el desarrollo inglés de muchas maneras, va a pasar a ser una potencia colonial, en el sentido que, por ejemplo, España lo había sido. Pero hasta ese momento limita incluso su expansión global a un Estado con funciones claras, definidas, pero limitadas. Bien, yo no quisiera resumir esto, para después entrar a ese otro gran caso de desarrollo, que es el desarrollo de Estados Unidos. Hablemos de la grandeza y la debilidad del modelo inglés. Sus puntos de fortaleza indudablemente son ese carácter evolutivo, una fuerte tradición, donde incluso las revoluciones son restauradoras y donde va produciendo finalmente una solidez institucional que va a proteger a Inglaterra de esos experimentos revolucionarios tan terribles, ya sea a nombre del comunismo, del nazismo, de lo que sea, o de la virtud como Robespierre, que van a conmover tanto y tan trágicamente la Europa continental, que también van a estar presentes en América Latina. Esa tradición revolucionaria del cambio total está excluida por este peso de la tradición, de la libertad que evoluciona lentamente y que se va consolidando. No es ninguna casualidad, después de todo, que la Constitución de Estados Unidos siga siendo la misma de antes, prácticamente, y que sea el país con una tradición democrática impecable. Es que tiene un asidero, una especie de DNA antirrevolucionario, a partir de sus condiciones originales. Y ese es un producto ya de la tradición británica. La segunda característica de este desarrollo inglés, del modelo inglés, por decirlo así, es por supuesto que el mercado y el sector privado lideran el desarrollo. No es el Estado, si bien juega, como ya dije, un papel muy importante, pero la fuerza económica que va desarrollando la economía británica es indudablemente el mercado, el sector privado, el capitalismo británico. El Estado lo complementa, pero nunca intenta de ninguna manera ni reemplazarlo, ni hacer aquello que posteriormente será común, que en los países más atrasados, donde el Estado trata de asumir el papel de líder del desarrollo, trata de planificar el desarrollo además. No hay nada menos planificado que el desarrollo británico. Es que nadie se imaginó que estaba haciendo una política que iba a conducir a la revolución industrial, o ni a esto ni a lo otro. Fue surgiendo de esa evolución bastante espontánea. Y lo diferencia de lo que serán los intentos muy comunes posteriormente de desarrollar un país a partir del Estado, de un plan, de todo un modelo. Este modelo inglés es un modelo que surge de la espontaneidad. Es el producto no querido de muchas acciones, ni imaginado. Tiene mucho de ese orden espontáneo, del cual hablaremos más adelante cuando hablemos de Smith o de Hayek. Entre los lados que uno puede ver como debilidades está esa proletarización del campesinado, es decir, una creciente desigualdad de oportunidades, fuertes desigualdades,
hay una abundancia de trabajadores, lo cual puede ser visto como una ventaja porque es barato contratar trabajadores, salarios bajos, pero que desde el punto de vista de la participación, de la ampliación de la participación, del mercado interno, de la capacidad de los trabajadores de invertir en sus hijos, por ejemplo, y de constituir un poder de consumo fuerte, son hechos muy negativos. Ya vamos a ver en la comparación con Estados Unidos cómo ese fenómeno es muy, muy importante para explicar por qué el desarrollo estadounidense va a superar de lejos al británico. El mercado interno limitado es muy significativo y también una tendencia a la lucha de clases, es decir, a la constitución de una clase obrera que se ve como muy opuesta a la clase propietaria, una sociedad bastante estamentalizada en ese sentido, donde hay fuertes diferencias y donde la movilidad tiende a ser menor que aquella característica, por ejemplo, de Estados Unidos. Ahora, la forma característica de superar las limitaciones del mercado interno en Gran Bretaña fue su orientación a los mercados externos, su especialización en una serie de industrias, la textil es el caso más típico, y luego, a partir de su fortaleza ya industrial, la tendencia al libre cambio, porque indudablemente que Inglaterra ganaba en el libre cambio, tenía una potencia industrial notable, y a ser parte de la economía mundial. Es una orientación hacia afuera, que va, por ser el pionero, por tener una gran ventaja, a suplir con creces las debilidades que el mercado interno británico tenía. Vamos a ver que el desarrollo estadounidense es muy distinto en este sentido y también en cuanto al papel del mercado externo respecto del mercado interno. La segunda parte de esta clase la vamos a dedicar a Estados Unidos. Ese desarrollo de la libertad que hemos estado estudiando con sus inicios en la antigüedad clásica y su fortalecimiento en la Europa a partir del año 1100 aproximadamente, el renacimiento de las ciudades, y que logró en Gran Bretaña una base muy sólida de desarrollo. Toda esa evolución va a expresarse con su fuerza más plena en Estados Unidos, por razones que vamos a estudiar pronto, y allí también veremos el impacto, los efectos de la libertad en creación de riqueza y también en creación de una sociedad que, para lo que fue el mundo de ese momento, era absolutamente única, con la democracia y un grado de libertad que no había existido antes. Veremos después el problema de la esclavitud en los estados del sur y veremos cómo eso se va resolviendo también en Estados Unidos. Esta aparición de una sociedad con niveles únicos de libertad, donde la gente no solamente era libre para expresarse y para practicar la religión que tuviese, sino también de organizar la sociedad desde abajo. La verdad es que nunca ha existido una sociedad tan fuertemente organizada desde abajo, desde la gente, desde ese we the people que caracteriza el desarrollo de Estados Unidos, como esta gran nación del norte de América. Por eso que ustedes pueden leer, deben leer, un texto de Alexis de Tocqueville. Yo elegí algunos capítulos ahí de su famosa obra sobre la democracia en América, que ya tiene pronto cumplirá 200 años de antigüedad, pero que mantiene una actualidad extraordinaria, donde este hombre francés viaja a Estados Unidos para observar esta realidad social, política, económica única en la historia de la humanidad, de hecho, y que él con gran inteligencia ve el futuro que está ya realizándose en ese momento, lo que vendrá después en muchas otras partes del mundo, pero que en Estados Unidos estaba realizándose, y por eso que él va allá, estudia y escribe este libro que ha quedado como un documento extraordinario, no solo de la perspicacia y de inteligencia de Tocqueville, sino de la irrupción de la libertad a todo nivel en una sociedad concreta, y esa fue la sociedad de Estados Unidos, y es todavía la sociedad de Estados Unidos. Ustedes ven dos imágenes acá que nos introducen en la materia. En el lado izquierdo vemos una representación de la partida, el año 1620, de aquellos famosos peregrinos, como se les llama en inglés, pilgrims, que dejan Inglaterra para ir a fundar en el norte de América un nuevo país, un país donde puedan practicar con libertad su religión, su creencia, sus ideas, y estar libres de todo aquello que incluso en Gran Bretaña quedaba, de la sociedad feudal, de la sociedad aristocrática, la sociedad que dividía a los seres humanos, no de acuerdo al mérito,
sino de acuerdo al nacimiento, a la sangre, a la herencia, a la cuna. Están partiendo y será un viaje famoso porque llegarán a aquello que se llamará Nueva Inglaterra y darán origen a ese desarrollo de esos Estados Unidos del norte. Ya hablaremos de los del sur con la esclavitud, donde se irá asentando un modelo de sociedad con centrado en la libertad. Al lado derecho tenemos una copia de la famosa Declaración de Independencia con ese "We the People", que declara ya la separación de Estados Unidos respecto de Gran Bretaña y que lógicamente que habla a nombre de la gente común y corriente, que funda una nación y que la independiza luego del dominio británico. Bien, empiezo con algunas cifras porque es interesante ilustrar el impacto, en este caso económico, de la libertad. Hablamos, cuando miramos otras estadísticas, del desarrollo único que cobró Europa Occidental, superando largamente ya en torno al 1500 a lo que eran las otras grandes imperios o regiones del viejo mundo, China, India, teníamos África como referencia. Luego vimos el desarrollo inglés, también un poco en cifras, Gran Bretaña, partiendo un poco desde atrás. Por eso que escribíamos también allí, los últimos pueden ser los primeros, y pasando luego el promedio europeo de Europa Occidental y superando a lo que en torno al 1500 era la parte más rica, más desarrollada de Europa, que era Italia, especialmente las repúblicas, las ciudades comerciales de Italia del Norte. Bien, hacemos el mismo ejercicio con Estados Unidos, tomamos el PIB per cápita en igualdad de poder adquisitivo, usamos las cifras de Angus Maddison, que yo recomiendo usar para todas estas comparaciones, son extraordinariamente interesantes. Y miramos Estados Unidos y lo comparamos, Estados Unidos es la línea de color negro, y lo comparamos con el Reino Unido, aquel país que dio un salto tremendo al desarrollo, que en el siglo XIX logra una ventaja importante respecto de los demás países. Y vemos cómo Estados Unidos, incluso hacemos una comparación con China, parte muy desde atrás, una vez más los últimos que pueden ser los primeros, y va potenciando su desarrollo rápidamente para terminar superando de lejos a una China absolutamente estancada, como ustedes podrán ver en producto per cápita, superar a Europa Occidental y, lo que es más todavía notable, superar a aquel país que había dado el salto al desarrollo moderno, al crecimiento moderno a través de la Revolución Industrial, que es el Reino Unido. Vemos ya que el ingreso per cápita estadounidense a comienzos del siglo XX ha superado, y luego superará mucho más, lógicamente, el nivel alcanzado por el Reino Unido, que era único en ese momento. Esta es la historia que debemos contar. Cómo se forma este país con esa tremenda potencia, con esa capacidad de mejorar el estándar de vida de las personas. Y es importante considerarlo, veremos luego con más exactitud, que este ingreso per cápita se está repartiendo entre una población que crece abrumadoramente durante el siglo XIX en Estados Unidos, que parte con unos 10 millones de habitantes y a comienzos del siglo XX tendrá ya unos 100 millones de habitantes. Se multiplica por 10 la población y esa población va incrementando su ingreso per cápita hasta llegar a tener los niveles más altos del mundo. Otra forma de ver lo extraordinario del desarrollo de Estados Unidos es comparar no ya el Producto Interno per cápita, sino el Producto Interno global de cada país. No consideramos entonces la población, sino solamente el peso económico. Y esto es importante porque nos da otra perspectiva. Aquí ustedes pueden ver China, que es la línea azul arriba, que todavía en el peso económico total era muy, muy superior, no solo a Estados Unidos, que superaba probablemente 10 o más veces, sino incluso al Reino Unido o a Alemania. Era una economía tradicional, estancada en términos de ingreso per cápita, que va a entrar en una profunda crisis a mediados del siglo XIX, tal como se ve allí económicamente, una caída importante a partir de entonces, especialmente hasta el 1870, por ahí. Esta China va a ser económicamente la potencia dominante, si miramos solamente el aspecto de su peso económico. Sabemos que ya está muy atrasada industrialmente, que ha perdido, digamos, el carro del desarrollo industrial y hace mucho tiempo,
pero solamente será superada por Estados Unidos hacia finales del siglo XIX. Pero ahí vemos esa línea roja de Estados Unidos, cómo se va transformando desde un país muy poco significativo económicamente, en un país que prácticamente iguala el Producto Interno Conjunto de China y Gran Bretaña, o sumando el de Alemania y el Reino Unido, es decir, se ha transformado en una potencia económica que ya no tiene parangón en la perspectiva global. Este es el desarrollo sumado también de este desarrollo único de Estados Unidos, donde la libertad va siendo cada vez más importante. Ahora bien, cuando hablamos de Estados Unidos y analizamos su historia, es importante considerar que estamos hablando de realidades muy distintas dentro de lo que será este gran país. Tenemos los estados del norte, Nueva Inglaterra fundamentalmente y un poco hacia abajo, basados en el trabajo libre, la libertad de los colonos y la transformación del colono en pequeño propietario agrícola independiente. Esa es una realidad que justamente por permitir y fomentar y basarse en la libertad de todos y además darle oportunidades a todos a través del acceso a la tierra, va creando un país o una parte de un país con un desarrollo rapidísimo. Sin embargo, los estados del sur de Estados Unidos, basados en la esclavitud, basados en la no libertad de la gran masa trabajadora, en las tendencias claras al latifundio, a la extensión de la tierra. Es decir, con rasgos que de muchas maneras los asemejan a los estados latinoamericanos. Va a tener un desarrollo muy inferior, podríamos hablar de un subdesarrollo. Lo que es muy interesante porque no se trata de una cuestión cultural general, de que tengamos unas colonias británicas que por naturaleza tenían más desarrollo o tendencia al desarrollo que las colonias del sur, portuguesas o de origen español. La verdad es que eso no es así, porque entre las colonias de origen británico que formarán después los Estados Unidos, estaban presentes las dos tendencias, de acuerdo a una cosa mucho más importante que todo lo que pueda hacer cultura en general, que es la existencia de la igualdad, tanto formal como real. Allí donde se da la igualdad formal y real, se produce un desarrollo basado en que todos participan, todos crean, todos tienen la oportunidad de aportar a ese desarrollo. Sin embargo, en el sur de Estados Unidos se da el síndrome latinoamericano. Pocos acumulan mucho, muchos no tienen posibilidad de participar, ya sea porque ni siquiera tienen la igualdad formal, la libertad, o porque no tienen las oportunidades. Oportunidades que en esta época, estamos hablando de la época preindustrial fundamentalmente, dependen del acceso a la tierra. Por ello el igualitarismo del acceso a la tierra. Países, regiones donde hay una repartición bastante igual, que le permite a muchos ser propietarios, tenderán a tener un desarrollo muy superior a aquella que concentra la tierra en grandes propiedades y por lo tanto priva al trabajador de ese acceso fundamental a la tierra. Esto se da, uno puede analizarlo comparando distintas partes de Europa, donde el latifundio, España por ejemplo, uno puede comparar el efecto del latifundio andaluz o extremeño y compararlo con la situación mucho más igualitaria en cuanto a la propiedad de la tierra de Cataluña o del País Vasco y ve los efectos muy distintos en el desarrollo económico y social en general. Y puede verlo en Italia, y puede verlo dentro de Alemania, etc. Es una regla general. A mayor igualdad de oportunidades y mayor libertad, más desarrollo. Menos libertad, menos igualdad de oportunidades, por lo tanto, posibilidad de participar, de usar la libertad, menos desarrollo. Las cifras que ustedes ven acá, primero tenemos en 1860, estamos hablando del PIB per cápita, estamos comparándolo en igualdad de poder adquisitivo, usamos las cifras de Madison y las complementamos con las cifras de un gran historiador económico llamado Douglas North y llegamos a este cuadro. Ustedes ven la columna azul, la primera hacia la izquierda, representa a los estados del norte de Estados Unidos. Ya en 1860, esos estados tenían un producto per cápita superior al del Reino Unido. Es decir, habían superado ya en 1860 al país donde había nacido la Revolución Industrial, lo cual nos indica la enorme fortaleza de estos estados basados en la libertad formal y material real también de participación. Vemos también la enorme distancia ya producida con los estados del sur de Estados Unidos. Prácticamente tienen la mitad del ingreso per cápita del norte. Y eso es el producto de dos estructuras sociales distintas.
una basada en la ilibertad, la esclavitud, el terrateniente, la acumulación de la tierra, y la otra basada en lo contrario, la libertad, la ampliación de las oportunidades de participación, la repartición igualitaria de la tierra, etc. He puesto como comparación allí también a Chile, cuyo desarrollo en 1860 era todavía bastante precario, pero que no estaba tan lejos de aquello que era el desarrollo del sur de Estados Unidos. En 1900, después de la Guerra Civil, cuando se expande el modelo del colono propietario, los estados del norte han dado un salto extraordinario. Han desarrollado su potente industrialización, han creado un nuevo mundo industrial que vamos a analizar pronto porque es importante ir conociendo cómo la libertad impacta en todo este desarrollo, y han dejado muy atrás los estados del sur, por supuesto afectados por la guerra, por todo lo que significa ello. Han mejorado un poco su ingreso per cápita, pero están muy, muy lejos de lo que es el nivel de los estados del norte, que también han dejado atrás ya con mucha claridad al Reino Unido. Es ya la potencia del desarrollo de Estados Unidos, especialmente del norte de Estados Unidos, y los nuevos estados basados en la libertad, es notable. Chile, ustedes ven, ha superado a los estados del sur de Estados Unidos. Es una época de gran bonanza en Chile, es la bonanza salitrera, es un país que tiene un desarrollo muy notable de mediados del siglo XIX a finales del siglo XIX, y ustedes ven allí que supera el nivel de los estados del sur. Es un nivel bastante alto internacionalmente mirado el de Chile, lamentablemente lastrado por la desigualdad que existe dentro del país. Chile tuvo un gran acceso a una riqueza fabulosa que fue la riqueza salitrera, única en el mundo, pero no pudo consolidar su desarrollo debido a que dentro del país había una enorme desigualdad de oportunidades que privaba a una gran masa del pueblo chileno de una participación real, dinámica, en esa economía que aparentemente era tan exitosa. De hecho, el analfabetismo en Chile a comienzos del siglo XX era todavía dominante en la mayoría de la población. Y lógicamente que en esas condiciones es muy difícil incorporar todo ese capital humano que se está desperdiciando. Y por eso que Chile pagó el precio de no ser capaz de extender la libertad real a la gran masa de su pueblo. América Latina en general, durante fines del siglo XIX, donde estamos hablando de un boom exportador. Argentina, Brasil, cada país prácticamente de América Latina tiene un producto, dos o tres productos que tienen un desarrollo espectacular en ese momento. Ingresa riqueza de forma masiva a nuestros países, que lamentablemente se desperdicia por las clases aristocráticas, terratenientes, con un consumo exuberante y tremendamente improductivo, por estados que se dedican a la creación de monumentos o simplemente a la corrupción, y que van a dejar una América Latina con grandes problemas para el siglo XX y habiendo perdido una oportunidad extraordinaria. Esta es una lección muy importante, no debemos olvidarla hoy día, no debemos olvidarla nunca, de que la participación masiva de la población, la ampliación de la libertad formal y real es absolutamente fundamental para que se produzca un desarrollo como el que ejemplifican los estados del norte de Estados Unidos. Una última ilustración de esto, porque es interesante ver concretamente el impacto de la libertad o de la no libertad. He hecho una comparación en 1860, ahí está la fuente, es un historiador económico, Gilder Lehrman, donde se mira la población, el Producto Interno Bruto y la producción industrial. De los estados del norte de Estados Unidos son las columnas rojas, y de aquellos en columnas azules del sur. O sea, la esclavitud contra la libertad, para decirlo muy cortamente. Vemos primero la población. Lógicamente que la inmigración, que va siendo cada vez más poderosa hacia Estados Unidos durante todo el siglo XIX, se va orientando hacia los estados libres, estados que tienen un nivel de salarios que supera de lejos lo que se ofrecía en el sur de Estados Unidos, donde estaba primando la esclavitud, y en el resto del mundo también. Por ello que la población, el año 1860, estaba en un 70% radicada en los estados del norte, lo cual va a ser una de las bases de que puedan ganar la guerra, que se desencadena justamente ese año y que va a durar hasta 1865, la famosa Guerra de Secesión, que unifica al país en torno a los principios de la libertad, destruyendo las bases de la economía y de la sociedad esclavista. El PIB
es que es una desigualdad extraordinaria entre los estados del norte y los estados del sur, mostrando lo que las columnas hacia la derecha muestran, que en el norte, se había producido un salto industrial notable. Acumulaba prácticamente toda la producción industrial de Estados Unidos. En el sur había muy poco, porque se había especializado en la producción fundamentalmente de algodón, pero también arroz o tabaco, de exportación basado en la mano de obra esclava. El síndrome latinoamericano, exportar productos poco elaborados que pueden producir a corto plazo mucha riqueza, lógicamente, pero los estados del norte estaban produciendo aquello que será el motor del futuro. La industria basada en la innovación, en el conocimiento, todo aquello que va a hacer Estados Unidos la gran potencia que llegará a ser. Bueno, de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, se puede ilustrar también con un mapa de Estados Unidos. Ustedes ven arriba, en ese color verde claro, los estados del norte, los estados que van a formar el núcleo de los estados que combatirán por la unidad del país, o sea, contra la secesión de los estados del sur, y son los estados donde no existe la esclavitud. Los estados del sur son estados donde la esclavitud es aceptada, y no solo aceptada, sino que es fundamental para su desarrollo económico y social. Algunos de estos estados esclavistas, fronterizos con los del norte, se unirán a la causa de los estados del norte. Pero la guerra seguirá esta división social claramente, libertad contra esclavitud. Y esa será la guerra que ganarán los estados del norte, terminarán con la esclavitud durante la guerra y, más importante que muchas otras cosas, junto con la abolición de la esclavitud, por supuesto que es fundamental, es abrir el interior del país, todo este enorme interior, para la colonización popular. El colono, el inmigrante recién llegado, nuevo, el trabajador que está en la costa este, que quiere fundar su pequeña agricultura, se le abrirá el país. Se detendrá, por tanto, el avance de la gran propiedad que existía en el sur de Estados Unidos. Es decir, la tendencia latifundista, la hacienda, la gran propiedad agrícola que tendía a crecer en los estados del sur, Texas y otros muchos, va a ser detenida a través de leyes que van confiriendo la propiedad a aquel que la trabaja. En este país se han concretado en realidad todas esas consignas que asociamos con un pensamiento muy radical, a veces de izquierda, como la tierra para el que la trabaja, es exactamente aquello que va a imperar a partir de la famosa ley de 1862, que exige la presencia del propietario en esa tierra que se le va a hacer accesible casi sin costo, prácticamente sin costo, y que va a transformar a millones de inmigrantes y americanos pobres en propietarios de tierra. Por lo tanto, la guerra va a ser el fin que resolverá este conflicto estructural entre libertad y esclavitud. Bueno, si nos abocamos ahora a entender este tremendo desarrollo de las colonias del norte, las colonias basadas en el inmigrante y el trabajo libre y en la transformación del trabajador en propietario. Porque es allí donde tenemos algo interesante que explicar. Hemos visto que las colonias del sur siguen la tendencia latinoamericana, subdesarrolladora, y donde se pierden las oportunidades de desarrollo, porque está basado en faltas de libertad real, formal, material, etc. El norte, entonces. El norte, sus características fundamentales, es primero, radicalizar las instituciones británicas de la libertad y la cultura británica de la libertad. Gran Bretaña es una mezcla de instituciones de libertad, liberales podríamos decir hoy día, y también de instituciones feudales, corporativas. Es una mezcla de dos mundos. Es la mejor mezcla que existió en Europa y por ello que Gran Bretaña tuvo el desarrollo que tuvo. Hemos visto que otras partes de Europa pierden este impulso hacia la libertad a través del absolutismo o por distintas dificultades. Las colonias del norte de Estados Unidos depuran la herencia inglesa, británica, y se quedan con la parte de la libertad, los derechos del individuo, la limitación del Estado, la abolición de todo elemento feudal, esa división estamentaria de la sociedad, la abolición de todas las trabas corporativas al desarrollo. Es decir, se crean aquí sociedades que no solamente ofrecen la libertad de culto o la libertad de pensamiento, sino que terminan con todas aquellas instituciones históricamente heredadas en Gran Bretaña que creaban una sociedad no democrática.
anárquica, no libre en este sentido, no igualitaria en cuanto a que todo ser humano es tratado de forma igual frente a la ley, todo lo contrario. Las sociedades europeas, incluso Gran Bretaña, son basadas en el trato desigual ante la ley, porque establecen estamentos distintos. Esa es la primera parte. Se quedó con lo mejor de Europa, todo ese desarrollo de cientos de años que hemos ido estudiando, aquí se depura y queda solamente la parte de la libertad individual como base de la sociedad. Y como cuestión muy importante de ello, la idea del Estado limitado, muy limitado, y una fuerte sociedad civil. La verdad es que estamos hablando de unas colonias creadas por estos colonos inmigrantes que están lo más cerca de la sociedad sin Estado que se ha estado en el desarrollo moderno, por lo menos. Una sociedad que se hace desde abajo, constituyendo uniones, formas de asociación de la sociedad civil para resolver sus problemas. Una sociedad que no apela a un Estado que va a venir a hacer las cosas, que no quiere un Estado cerca, lo quiere lo más lejos y lo más limitado posible. Porque la gente que está poblando estas colonias del norte viene de la persecución estatal, viene de la intolerancia de los estados, viene de los impuestos que les quitan parte de su riqueza, viene de sociedades que no quieren reproducir. Y por ello que se organizan desde abajo, y esta es una de las cosas que Alexis de Tocqueville ve y queda asombrado respecto de esta parte de Estados Unidos, que fue la que él visitó. Él no visita la parte del sur, escribe de estos estados basados en la libertad. Y dice, estos americanos tienen una pasión por la asociación, por resolverlo todos uniéndose, como gente libre que se junta para resolver el problema de su escuela, de la seguridad, de todo. No recurre, él dice, como en Europa, al Estado, que viene desde afuera y desde arriba a resolver los problemas de la sociedad. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad que realiza, de una forma que tal vez no tiene precedentes ni tampoco posteriormente encontrará un parangón, la realidad del Estado limitado, el Estado de Derecho, que hace muy poco y que le permite a la sociedad civil hacer muchísimo. Esa es una fuente extraordinaria de la libertad. Por eso ahí tenemos la herencia de fenómenos que todavía sorprenden a muchos. El hecho, por ejemplo, de que hayan leyes en Estados Unidos, leyes de carácter constitucional, por supuesto, que defienden la posesión de armas. Y cuesta muchísimo, para sorpresa de muchos, restringir el derecho de la gente a poseer armas. Y uno dice, pero ¿qué les pasa a estos americanos, incluso frente a hechos de violencia que llaman la atención? Lo que pasa es que aquí tenemos una herencia histórica del pueblo en armas, un pueblo que tenía el derecho a poseer la violencia y el uso de la violencia y a administrarlo, que no lo había delegado en un estado lejano, sino que quería tenerlo cerca, allí, ¿no? Como vemos en el lejano oeste, en sus pistolas. Este es un elemento único de una sociedad que se basa en un principio democrático que llega incluso a que el Estado no monopoliza el uso de la violencia, cosa que habitualmente entendemos que es la tarea fundamental del Estado. No, aquí hay una sociedad tan, en ese sentido, anárquica prácticamente, tan basada desde abajo, que incluso quiere retener el control de ese uso de la violencia. La gran base económica de todo esto es, como ya he nombrado, que la tierra está disponible. Hay una frontera, conquistada lógicamente, de los pueblos originarios, pero que se abre, no para el latifundista como en América Latina, ni para una oligarquía que va a monopolizar el gran recurso productivo, sino que está abierta para la gente común y corriente. Y eso va fundando y refundando cada vez que se extiende Estados Unidos hacia el interior, esta sociedad igualitaria, basada en el pequeño propietario, el ideal de Jefferson. Eso crea la igualdad formal y material. Esa igualdad material que cuando ustedes lean el texto de Tocqueville, él lo llama la igualdad de condiciones. Él dice, nunca ha existido una sociedad con condiciones de vida tan iguales. Y entiende muy bien que de allí deviene toda la fortaleza y todas las características fundamentales de la sociedad que se está construyendo en Estados Unidos. Una igualdad de condiciones desconocida en Europa, donde tal como dice la siguiente frase, había una sociedad de propietarios, con un montón de proletarios. En Estados Unidos se creó una sociedad donde la propiedad estaba tremendamente extendida y los proletarios eran relativamente pocos, o eran proletarios transitivamente. Cuando llegaba un inmigrante nuevo, trabajaba algunos años probablemente en la costa este, en las ciudades de la costa este, en Nueva York, en Filadelfia, donde fuera, acumulaba un poco de dinero porque se pagaba muy bien al trabajo, y ya veremos por qué, y partía después
a transformarse en aquello que era el ideal de todo europeo de esa época, ser propietario, especialmente de los europeos pobres. Y esto Tocqueville entiende que es la base de la estabilidad de la sociedad estadounidense. Porque dice, cuando tenemos una sociedad de pocos propietarios, muy ricos, muy poderosos, y muchos proletarios, tenemos la base de la revolución. Porque el proletario, tal como Marx lo entiende muy bien, no tiene nada que perder en la revolución. No poseen nada. Por lo tanto, se lanzan a las aventuras revolucionarias con el afán de conquistar algo de aquellos propietarios que acumulan tanta riqueza. Sin embargo, cuando la masa del pueblo es una masa de propietarios, todos tienen mucho que perder en un enfrentamiento violento, en un cambio revolucionario de la sociedad. Por eso, dirá Tocqueville, y lo volveremos a ver, la sociedad estadounidense se constituye como una sociedad tremendamente conservadora, que no tuvo revoluciones, porque la famosa Revolución Americana no es más que la extensión de la forma social ya implantada en las colonias del norte, y la guerra civil también será eso, la destrucción de la esclavitud. No será una revolución para cambiar el fundamento de esa sociedad de colonos propietarios, sino para extenderlo, para consolidarlo y darle toda la libertad a la que aspiraba. Esto es muy importante. Nos ayuda a entender perfectamente América Latina. Pocos propietarios, grandes propietarios, mucha acumulación de la riqueza, muchos proletarios de una u otra forma. Por lo tanto, tensión social fuerte, tendencias a la revolución, tendencias a este populismo refundador de sociedades, porque justamente existe esa base que promueve. Y Tocqueville, en una parte de su libro, dice, mientras Europa conocía permanentemente revoluciones como la francesa y muchas otras, Estados Unidos ni siquiera conocía rebeliones parciales y moderadas. Y esa es la base de este fenómeno político. Cuando la masa de los trabajadores, en este caso inmigrantes europeos, tiene posibilidad de acceder a la tierra, el trabajo asalariado, tiende a ser escaso porque la gente se va, abandona la fábrica o el trabajo que tiene para transformarse en propietario de su parcela agrícola. Y esto hace que el trabajo en Estados Unidos tienda a tener un altísimo valor. Los salarios son muy altos, incomparable más altos que en cualquier otra parte del mundo. Simplemente porque el salario que hubo que pagarle a un trabajador, digamos, industrial o manufacturero de la costa de Estados Unidos, donde llegaba el inmigrante de la costa este, tenía que retenerlo por un tiempo por lo menos en las ciudades que estaban industrializándose. Y por ello debía compensar aquel beneficio económico que se podía obtener emigrando hacia el interior de Estados Unidos y transformándose en propietario agrícola. Eso le da un valor al trabajo y una escasez al trabajo asalariado que va a ser fundamental para el desarrollo de Estados Unidos. Algunos podrían pensar a simple vista, pero eso es negativo, el trabajo cuesta mucho, hay poco trabajo, eso va a frenar el desarrollo económico. Todo lo contrario, y ya vamos a ver por qué. La primera consecuencia de esto, evidentemente, es un flujo migratorio constante e impresionantemente grande. Lógico, los europeos pobres estaban viendo que al otro lado del Atlántico había la posibilidad, ya sea como trabajador asalariado o más aún como propietario agrícola, de tener un nivel de vida que nunca habían tenido, fuera de una libertad que nunca habían tenido. Y por eso podemos ver alguna manifestación estadística de esto. Aquí tenemos los salarios reales comparativos. Cuando decimos reales es en igualdad de poder adquisitivo, del trabajo urbano, industrial. La fuente es Jeffrey Williamson, excelente historiador económico que ha escrito muchísimo sobre el periodo de lo que se llama la primera globalización, fines del siglo XIX, y vemos que el salario real medio estadounidense prácticamente duplicaba en 1870 al de Inglaterra. Bueno, no es raro entender de que había mucha emigración. Argentina es interesante porque Argentina parecía tener condiciones muy parecidas a las de Estados Unidos. Una frontera agrícola que crecía enormemente, un país donde faltaban trabajadores, donde llegaba una gran inmigración. Pero vemos que el salario argentino es prácticamente la mitad del de Estados Unidos, y esto por ese hecho fundamental. La tierra en Argentina fue acaparada, en su gran mayoría, por una pequeña élite de estancieros, que constituyeron unas estancias de una extensión extraordinaria y privaron en gran parte a ese inmigrante que arribaba en grandes cantidades a Argentina
de transformarse en ese farmer, ese colono propietario de Estados Unidos. Muchos políticos argentinos soñaron con esto. Sarmiento, profundo admirador de Estados Unidos y conocedor de esta realidad, y que entendía perfectamente que la potencia norteamericana se desarrollaba por la igualdad de condiciones, dado por el acceso a la tierra. Incluso hay unos discursos de Sarmiento donde él proclama este ideal americano, transformar al gaucho en un farmer. No se dio. No se dio porque la tierra fue muy tempranamente monopolizada por una élite enormemente rica, pero que frustró con esa apropiación lo que debería haber sido un desarrollo muy distinto para Argentina. Bueno, aquí tenemos otros países, Alemania o Francia, que entendemos perfectamente, o sea, imagínense España o Portugal o Irlanda. Ya los niveles de salario son extraordinariamente diferentes y por ello que el flujo migratorio va a ser enorme. Brasil, sociedad dividida, todavía con esclavos, sociedad que representa mucho más las características de esa América Latina que se está subdesarrollando. Y vemos salarios que son una tercera parte de lo que era la realidad de Estados Unidos. Aquí vemos simplemente el impacto de esa igualdad de condiciones que hace escaso el trabajo y que lo encarece, porque hay que pagar el trabajo asalariado como una compensación por el ingreso que podría devenir de la transformación del inmigrante, de ello estamos hablando acá, en propietario. Esto, ya lo hemos dicho, produjo un flujo migratorio enorme y un crecimiento de la población estadounidense que es fenomenal. Aquí vemos pasando de unos 10 millones de habitantes en 1820 a más de 100 millones a comienzos del siglo XX. Se multiplica por 10, un poco más incluso. Y ahí vemos dos países europeos como contraste simplemente. Irlanda, lo contrario, la población decrece. Y decrece porque una parte significativa de la población irlandesa optará naturalmente por irse al país de las oportunidades y de la libertad formal y real, Estados Unidos. Francia tiene un crecimiento muy modesto, es un país europeo de alta población tradicionalmente, pero que aumenta muy, muy suavemente. Al final vemos que decrece un poco, ya es el efecto de la Primera Guerra Mundial. Pero vemos que este desarrollo poblacional es muy imponente de parte de Estados Unidos y entendemos fácilmente su razón. Ahora, hemos visto y hemos hablado de esta distribución igualitaria. Pasa que cuando las oportunidades están distribuidas igualitariamente, también el ingreso tiende a distribuirse igualitariamente. Es bastante natural y eso es lo que expresaban los altos salarios estadounidenses. Ahora, cuando el trabajo es caro y cuando la gente recibe mucho por ese trabajo o por su propio trabajo como farmer, como propietario independiente de tierra, el mercado interno tiende a crecer y adquiere un dinamismo muy importante. La verdad es que en Estados Unidos se crea el primer mercado de masas, donde el simple trabajador puede consumir productos que, bueno, allá abajo vemos ese símbolo del T4 al cual volveremos, ¿no? Que nunca habían estado al alcance del trabajador muy pobre, sin posibilidad de acceso a la tierra, de Europa, o tampoco del resto de América Latina. O sea, aquí surge una masa trabajadora que va a dar un salto al consumo, al bienestar, que nunca se había experimentado en la historia de la humanidad. Ese es el significado más impactante de esos Estados Unidos que se están basando cada vez más en la libertad. Ahora, cuando el trabajo es caro, tiende o surge la tendencia a reemplazarlo por máquinas, a industrializar la producción, ya sea en las ciudades o también en la agricultura. Cada trabajador estadounidense cuesta mucho. Y eso va a ser uno de los motores de algo que es muy característico de esta economía libre, dinámica, que es el desarrollo de la industria muy temprano. Ya vimos que los estados del norte habían superado en ingreso per cápita incluso a Gran Bretaña ya en 1860. Y uno ve desde fines del siglo, o antes de fines del siglo XVIII, cómo la industria, la manufactura comienza a desarrollarse justamente en los estados donde el trabajo es caro, pero también donde el mercado interno es muy grande, la mecanización y la innovación. Estados Unidos va a ser el mundo de la innovación más dinámico que exista a finales del siglo XIX, simplemente porque hay un gran incentivo económico a encontrar nuevas soluciones tecnológicas que permitan usar más productivamente un trabajo que es muy caro. Ustedes ven allí
la correlación que se forma entre libertad formal, libertad material, igualdad de condiciones, encarecimiento del trabajo, tendencia a la mecanización, mercado interno muy dinámico y desarrollo tecnológico. Y eso va a llevar al surgimiento de un capitalismo que de lejos supera al capitalismo británico. Es el capitalismo de la producción y del consumo en masa y va a estar caracterizado por ello. En Inglaterra había una producción industrial muy variada, con productos de masa, de exportación en gran medida, como los textiles, y también con productos de un nivel de lujo altísimo. ¿Por qué? Porque hay una clase muy rica, una élite con gran capacidad de consumo. Por lo tanto, tenemos un mercado muy diversificado en el caso de Gran Bretaña, donde hay consumidores de muy distinto nivel, donde la base es relativamente limitada porque los salarios son mucho más bajos. Ya lo vimos que había una tendencia a la desigualdad, pero donde también existen consumidores de alto nivel. Y por eso uno podría decir, haciendo una caricatura, que en Inglaterra se desarrollan los autos o los coches más lujosos, ya lo sabemos. Tenemos un nivel de producción de artículos de lujo, nivel industrial, que es único. Sin embargo, en Estados Unidos no es el Rolls Royce que va a ser un producto estrella, va a ser este auto que vemos allí, el Ford T, producido en por lo menos 15 o 16 millones de ejemplares, pensando en el consumo de todo trabajador americano. Esa es la idea de Ford, la creación de su gran fábrica, que además Ford es un personaje muy complejo, antisemita, tiene una parte que es realmente terrible, pero a la vez el hombre que reduce la jornada de trabajo de sus trabajadores y que les sube el salario, paga niveles salariales que eran incluso en Estados Unidos llamativos. Porque él dice, yo quiero trabajadores que puedan consumir lo que yo produzco, este auto. Y quiero trabajadores además que se concentren y sean altamente productivos en el tiempo que están trabajando, 8 horas de trabajo, no más. Y va creando ese capitalismo que no existía en ninguna parte, de alto consumo masivo y también de especialización en este tipo de productos. Por eso que el símbolo estadounidense es la hamburguesa y no la cocina francesa de lujo. Y entendemos perfectamente la correlación. La cocina francesa de lujo se desarrolla para un país con una élite que tiene un nivel de consumo exuberante. La hamburguesa se desarrolla cuando la potencia del capitalismo, de la economía libre, se orienta a un mercado interno de masas, de gente común y corriente, pero que consumiendo productos como la hamburguesa, el té Ford y todo aquello que es el capitalismo norteamericano, va a crear una producción y una potencia industrial que no existía en otras partes del mundo. Por eso que será en Estados Unidos, donde se desarrollará la cinta esta transportadora, estos nuevos métodos de producción, o los productos basados en piezas intercambiables. La tendencia industrial anterior es productos bastante únicos. Acá surge la idea del producto donde se producen un montón de piezas que después se ensamblan. Y eso es producto de este desarrollo. Por lo tanto, Estados Unidos es un ejemplo de profundización de la libertad, donde vemos todo el impacto económico, social, de una sociedad que le brindó a la masa de su pueblo esta igualdad de condiciones y igualdad también formal. Libres en cuanto al trato igual, al derecho igual, a su condición igual, pero también libres en el sentido de poder utilizar rentablemente su capacidad, sea como propietario agrícola, sea como productor industrial. Bueno, esto tiene, ya lo hemos dicho, enormes consecuencias sociopolíticas. Hablamos de una estabilidad y un dinamismo social único. Estabilidad porque muchos tienen mucho que perder y por ello que toda la política estadounidense es reafirmar las bases de una sociedad libre. Y dinamismo social, porque todos tienen muchas posibilidades de progresar. Está la frontera agrícola, están los altos niveles salariales, está la demanda de una industria que se va mecanizando cada vez más, donde el desarrollo tecnológico es muy importante y donde la demanda de personal calificado es muy importante también. Y eso le va a dar un incentivo al salto educativo de Estados Unidos que es extraordinario. La guerra civil fue una consecuencia también. Era inevitable, eran dos mundos sociales, etc. Y el triunfo, yo digo aquí el triunfo de Jefferson, por supuesto que Jefferson ya no estaba vivo hace mucho tiempo, pero es el triunfo de su ideal social, del pequeño propietario independiente,
del hombre libre porque basa su libertad en su autonomía económica también. Ese es el Estados Unidos que va a vencer con la guerra civil, que va a vencer con la más importante de las leyes fuera de aquella que termina con la esclavitud, que es lo que se llama The Homestead Act, la ley que le da derecho a cualquier persona a optar por la propiedad de la tierra, siempre que se instale allí, siempre que la cultive. Allí tendrá una tierra que lo está esperando. Y en este mapa que vemos abajo, todos aquellos territorios marcados con rojo son aquellos territorios que se abrieron a la colonización a través de esta acta o ley de 1862. Y ahí estuvo, primero que todos, ese Daniel Freeman, que ya vimos en una imagen. Es el símbolo de ese ideal jeffersoniano de ese Estados Unidos de igualdad de condiciones, de igualdad real, de igualdad formal. Y surgirá aquello que Tocqueville ve muy bien, la democracia conservadora, la resistencia a las revoluciones. Marx lo ve con pavor. Él dice, los revolucionarios europeos llegan a Estados Unidos y dejan de ser revolucionarios. Se convierten en empresarios, se convierten en emprendedores, se convierten en otra cosa, lógicamente. Porque habían salido de aquel ambiente europeo de grandes desigualdades, de grandes conflictos sociales, y habían entrado a un mundo que les daba todas las oportunidades. Y en ese mundo uno dice, ¿qué revolución vamos a hacer? La única revolución que hay que hacer es personal, del emprendimiento, de la creatividad, del trabajo, y esa va a ser la característica de Estados Unidos. Por supuesto, lados oscuros, los que pagaron el precio de la libertad durante largo tiempo los esclavos, sin duda. Y también aquellos que sufrirán el prejuicio racial, que todavía lamentablemente queda, como una reminiscencia de esa división originaria de Estados Unidos entre libertad y esclavitud. También los pueblos originarios, que fueron arrasados muchas veces por este empuje de la economía del colono libre, pero también por la economía de la esclavitud, tomando aquella tierra que iba a ser la fuente de este desarrollo estadounidense. Otro elemento complejo es que Estados Unidos, como vimos, llega a la hegemonía económica mundial basado en su dinamismo interno, lo que lo conduce a una tendencia a aislarse del resto del mundo. Y se crea, por lo tanto, una situación muy complicada, donde hay una hegemonía económica clara, pero a la vez una falta de hegemonía política. Normalmente se acusa a Estados Unidos de ser un país imperialista que interviene. La verdad es que si alguna acusación se le podría hacer históricamente, y hay muchas que sí pueden hacerse, es el no haber asumido su rol natural de potencia hegemónica y haberse aislado, lo que es una causa importante de muchos problemas que van a ocurrir en el siglo XX y que van a tener consecuencias trágicas, que no son, por supuesto, responsabilidad de Estados Unidos, por lo menos no fundamental, pero que un Estados Unidos que hubiese asumido un claro liderato político podría haber manejado de forma distinta. Otra consecuencia, un lado oscuro muy importante, es que esta economía tan potente, basada en su dinámica, en su mercado interno tan dinámico, tiende también al aislamiento económico, no solamente político, y es al proteccionismo. Y el proteccionismo tiene siempre consecuencias muy lamentables para todos los países, el que lo aplica y no menos los que lo viven como consecuencia. Este será un hecho clave en las crisis europeas, por ejemplo, de 1930, cuando Estados Unidos, en vez de abrirse a la colaboración, a tratar de solucionar la crisis internacional de forma conjunta, tiende a cerrarse, a protegerse, prácticamente sin importarle las consecuencias en otras partes del mundo. Será muy problemático. Ello se ilustra acá. Tenemos una estadística de las tarifas aduaneras norteamericanas y la línea negra es la más importante, son las importaciones claves, aquellas a las cuales se les pone una tarifa protectiva. La línea roja es el total de las importaciones, un promedio. Hay muchas que son libres porque no compiten con productos estadounidenses, pero lo importante son la línea negra. Y uno ve que el nivel de protección estadounidense es muy alto hasta la Segunda Guerra Mundial. En estas importaciones protegidas, que son muchísimas, oscila en torno al 40 o 50%, incluso ustedes ven el año 33, 1933, en plena crisis económica internacional, suben prácticamente al 60%. Esta es la reacción proteccionista, que fue parte del desastre mundial que ocurrirá en los años 30. Por lo tanto, este es un lado oscuro. Estados Unidos, beneficiado por ese enorme mercado interno, dado por la libertad de su gente, va a tender a desarrollar un proteccionismo muy fuerte y aprenderá, afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la lección
de este proteccionismo tan destructivo para todos. Y en época de crisis globales simplemente fatal para muchos. Y vemos cómo caen las tarifas aduaneras a un nivel insólito. Estamos viviendo en un mundo cada vez más cercano a un mundo de libre comercio que favorece lógicamente a todos. Bueno, con eso cerramos esta segunda clase. Les quiero dejar esta imagen que nos da una visión un poco global del desarrollo de la libertad, en este caso interpretado como democracia, o sea, como un hecho político. Es la línea azul que vemos cómo se va desarrollando a nivel global y vemos que la democracia, por lo tanto la libertad, ha sido algo muy poco común en nuestra historia. Si fuésemos hacia atrás simplemente no tendríamos nada parecido a la democracia y libertades muy limitadas. Pero vemos cómo la línea azul ha ido creciendo, cómo la libertad se ha ido expandiendo en el mundo. Hoy día es la forma mayoritaria de gobierno. Por primera vez en la historia de la humanidad, en estos últimos 20 o 30 años, los regímenes democráticos, plenamente democráticos, son mayoría. Aquí en esta estadística vemos algunos otros ejemplos. Anocracias, este nombre muy raro que se le pone, que es la línea negra, son mezclas de democracia y autocracia, regímenes en transición, podríamos decir. La línea roja son las autocracias, las dictaduras o los regímenes de tipo autocrático abierto. Vemos cómo son muy comunes, hace no mucho, 1960, 1970. Muchos de los países que se liberaron del colonialismo pasan no a ser democracia, sino pasan a ser regímenes autoritarios, pero vemos cómo el progreso de la libertad, de la democracia, es muy claro, especialmente en los últimos 20 o 30 años de intensa globalización económica, social, política, que representa en la historia de la humanidad el salto definitivo, creo yo, espero yo, hacia la libertad. Pero ahora que sigo salto definitivo, quiero poner un signo de advertencia, cerrando esta clase con esta frase muy importante de Ronald Reagan, que dice que la libertad, su existencia, nunca está asegurada. Que si nos descuidamos, que si no luchamos por ella, que si no lo cuidamos, tal vez solamente una generación nos separa de su extinción. Esto es algo que lo dice alguien que vivió esa historia dramática del siglo XX, donde la libertad estuvo muy amenazada, prácticamente agonizante hace unos 60 años, cuando la guerra mundial extendía los regímenes de tipo totalitario, el nazismo, el comunismo, etc. Y la libertad se restringía a muy pocos lugares de la tierra. Por eso nunca hay que olvidarlo. Progresamos, vamos ganando esta batalla, pero no hay que dormirse, porque la libertad hay que reganársela todo el tiempo. Como dijo Jefferson, se dice que dijo Jefferson, tal vez no sea correcto, tal vez haya sido otra persona quien lo dijo, pero es muy importante. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Han sido amenazados o que han sido violados. Por lo tanto, hay una tradición que recoge la historia, que se plantea el incremento de la libertad como una evolución desde un tiempo remoto, en que se va progresando, se va modificando, perfeccionando el ejercicio de la libertad, y eso es lo que vamos a ver más en detalle. La otra, como yo les decía, esta tradición revolucionaria, Francia, Rusia, América Latina, inventar la libertad en vez de restaurar o perfeccionar la libertad. Dos imágenes que pueden simbolizar esto. A la derecha tenemos a Robespierre, hombre que propio de la Ilustración, de toda esa Europa que buscaba la libertad, luchando contra el absolutismo, y que conduce en un periodo, por supuesto, la primera gran revolución europea de la época moderna, y que va a conducir también, o va a mostrar muy claramente, los riesgos, peligros. La guillotina al lado de la virtud. Un hombre que llega a plantear la necesidad del terror para que la virtud se implante. Y al otro lado, Thomas Jefferson simbolizando la culminación estadounidense de una larga evolución que viene de Gran Bretaña y que se termina de consolidar en Estados Unidos. Como les digo, nos vamos a concentrar en la tradición evolutiva. No es que la otra no sea interesante, pero no tenemos posibilidad de tomar todos los temas que sean interesantes, y por eso nos concentramos en estos dos países, que fueron la guía prácticamente para el resto del desarrollo de la libertad, que después algunas revoluciones, movimientos más violentos querían imitar en países más atrasados, pero aquí se va produciendo, digamos, aquella
aquella evolución que sirve de modelo al resto del mundo. Ahora, siendo estos dos países, estas dos sociedades, parte de la tradición evolutiva, presentan grandes diferencias. Diferencias que son muy interesantes de estudiar para entender la realidad de la libertad, cómo en contextos distintos la condicionan de manera muy distinta y cómo esto va a producir resultados sociales, económicos que se diferencian muchísimo. Gran Bretaña es un modelo de libertad, de desarrollo de la limitación del poder, pero que va unida a una fuerte desigualdad de oportunidades, que incluso se profundiza en el desarrollo de Gran Bretaña. Sin embargo, Estados Unidos aparece como el modelo inverso, donde la libertad va caminando de la mano con una creciente igualdad de oportunidades. Esa igualdad de oportunidades está representada, aquí tenemos dos imágenes. Bueno, el león británico es Gran Bretaña, su potencia, su imperio, etcétera. Pero la imagen de la derecha es la imagen del colono, el colono estadounidense. Puede ser inmigrante reciente o un poco antiguo, el europeo que llega a esta tierra que se le abre y donde puede transformarse en un pequeño propietario. Y esto es lo que Estados Unidos va a desarrollar especialmente en la parte norte y a partir de la guerra civil va a abrir el oeste americano al colono. Por lo tanto, va a permitirle a millones de europeos y americanos que poblaban o llegaban a la costa este penetrar en el continente americano transformándose en aquello que era el ideal de Jefferson. La democracia jeffersoniana es la democracia del pequeño propietario. El hombre que es libre porque también es independiente económicamente. Tiene una base autónoma para producir, para mantenerse. Y ese es el ideal que terminará triunfando en Estados Unidos y que lógicamente que le dará al capitalismo, a la economía de mercado estadounidense, una fuerza y una profundidad que no tiene la británica y que muy pocas otras economías han tenido. O sea, el tremendo progreso estadounidense durante el siglo XIX es producto justamente de esta expansión democrática, podríamos decirla, de la propiedad a través de los pequeños propietarios y con ello la creación de un capitalismo donde muchos pueden participar como pequeños propietarios, aportar su trabajo en condiciones que Europa no había conocido hasta entonces. Este hombre que aparece en esta fotografía de la derecha no es ningún cualquier colono, es un hombre muy bien, muy apropiado, digamos, es Daniel Freeman y es el primer estadounidense que solicita un pedazo de tierra a partir de la ley de 1862, en plena guerra civil estadounidense, que abre el oeste para el colono. Y esa va a ser una línea divisoria absoluta, no menos respecto de América Latina, donde la tierra va a ser apropiada por una clase limitada, terrateniente, latifundista, senderos, de estancieros. Aquí en Estados Unidos se da un desarrollo muy distinto que va a convertir el interior de Estados Unidos en la base del desarrollo de esta enorme clase de pequeños propietarios que va a transformar totalmente la realidad social de Estados Unidos y no menos la realidad económica. Vamos a ver cómo se va desarrollando eso desde las primeras colonias hasta esta irrupción ya masiva del colono propietario y cómo esto impacta en el desarrollo de Estados Unidos. Por lo tanto, dos tradiciones, una libertad que es muy importante, pero con desigualdad de oportunidades, y una libertad que empareja la gran mayoría de la humanidad, los campesinos, que fueron la mayoría mucho tiempo, la gente común y corriente, vivía siempre en un nivel que hoy día es lo que definimos como pobreza extrema. De allí se separa ya Europa occidental, producto de todo ese desarrollo de incremento de la libertad civil, política, económica, que aparece con el resurgimiento de las ciudades, el año 1100 en adelante, que se consolida con el Renacimiento italiano, con la aparición de las grandes ciudades comerciales y que va consolidándose paulatinamente. Ahora, aquí en esta imagen vemos una comparación de Gran Bretaña con Europa occidental en su conjunto, es la línea azul, e Italia. Recordemos que Italia fue el gran centro económico, especialmente Italia del norte, donde de lejos el nivel de vida
en este caso en dólares del 1990, de igual poder adquisitivo. Eso es importante recordarlo, ya lo hablamos la clase anterior. Vemos que en el 1500 el PIB per cápita italiano era el doble, más o menos, o por ahí, de lo que era el PIB per cápita de Gran Bretaña, muy superior al del conjunto de Europa Occidental también. O sea, era la Europa rica, desarrollada, esa Venecia y Génova y Florencia, toda esa maravilla que todavía hoy día podemos visitar. Vemos también que Gran Bretaña estaba debajo, incluso del promedio de Europa Occidental. Por eso que se habla aquí de que los últimos pueden ser los primeros. Y esta es una característica del desarrollo capitalista mundial. El capitalismo se va moviendo constantemente, buscando nuevos centros de producción, nuevas posibilidades, rehuyendo las sociedades demasiado organizadas, estancadas, con demasiados intereses creados, con demasiadas cortapisas a la innovación, a la creatividad, a la inversión. Si hay un sistema que es, digamos, poco leal con su origen geográfico, político, es el capitalismo moderno. Va dejando sus viejos centros y va pasando a nuevas áreas. Lo hemos visto en Inglaterra, que aquí vemos la curva negra, esta línea negra ascendente, y ustedes ven cómo se separan. De Italia, por supuesto, que va quedando estancada. A veces esto es lo que se llama la trampa del éxito. Los que tienen mucho éxito consolidan organizaciones, se hacen tradicionales, se hacen resistentes al cambio, oponen mucha resistencia al cambio y van siendo superados por países mucho más pobres, regiones mucho más pobres, que se abren mucho más a la innovación, a la creatividad, a la libertad en buenas cuentas. Y aquí vemos Italia desde el 1500 en adelante al 1820, una estancación, un estancamiento absoluto prácticamente. Bienvenidos a la segunda clase de este curso inicial de la Academia Liberal. Continuamos con la historia de la libertad, la época moderna. Esto es una continuación de lo que hicimos en la primera clase, donde retrocedimos en la historia bastante, hicimos algunas comparaciones entre las sociedades agrarias más jerárquicas y las sociedades orientadas hacia el comercio y la relación con otras sociedades. Lo ejemplificamos con China y el otro lado con Atenas. Y ahí seguimos un desarrollo que nos llevó por el renacimiento de las ciudades, el renacimiento mismo en italiano, hasta llegar a la época de la Ilustración. Hoy día vamos a concentrarnos en la época moderna y no solamente en ella, sino que vamos a focalizar los dos países, los dos desarrollos que fueron esenciales para la consolidación de la libertad en la época moderna. Uno de ellos es el desarrollo de Gran Bretaña, que ya decíamos la clase pasada, toma una senda propia a partir de la consolidación del Estado limitado, del parlamentarismo y las libertades individuales, y Estados Unidos, que es un desarrollo de lo que ocurre en Gran Bretaña y que lleva a la culminación de las ideas y la sociedad libre. Ahora en esta imagen vemos a un lado, al lado izquierdo, un famoso cuadro que se llama La libertad conduce al pueblo y que representa una tradición distinta a la de Inglaterra o de Estados Unidos, que es la tradición revolucionaria. Muchos de los intentos revolucionarios han sido intentos de instaurar la libertad, han tomado este camino revolucionario, especialmente en sociedades que se han ido quedando atrás, como fue el caso de Francia en su momento respecto de Gran Bretaña, o el caso de Rusia mirando hacia Europa Occidental, o el caso de América Latina mirando hacia el norte, y donde se ha intentado el salto revolucionario a la libertad o a una sociedad mejor, con todas las complejidades y peligros que eso ha tenido. Ya hablábamos la clase pasada del problema de la idea de recrear el mundo, reinventarlo a partir ya sea de la razón o de un ideal. Eso ha estado muy presente. Pero nos vamos a concentrar un poco más en lo que simboliza la imagen de la derecha, la Estatua de la Libertad, y que es la tradición británico-estadounidense, que es una tradición evolutiva hacia la libertad. Por ello, dos tradiciones. La evolutiva, Gran Bretaña, Estados Unidos, donde incluso los enfrentamientos violentos que han habido en la historia, revoluciones o la guerra civil estadounidense, han tenido como orientación o como objetivo restaurar algo que ya existía, una libertad originaria, unos derechos
que la libertad formal, los derechos, la protección de la libertad, con las condiciones materiales del ejercicio pleno de la igualdad y cómo esto lleva a consecuencias bastante distintas. Comenzamos con Inglaterra, con Gran Bretaña, donde se asienta la libertad primeramente, madura, llega a un régimen constitucional, limita el poder y por ello también, por su amplio marco de libertad, se va a transformar en la base fundamental del capitalismo moderno, terminando o dando origen a ese hecho que cambia la historia del mundo moderno, que es la revolución industrial. Cuando la maquinaria se introduce en la producción y multiplica en forma extraordinaria la productividad humana, al igual que también se introduce en la producción de fuentes de energía nuevas. Esa va a ser, digamos, por supuesto, la base de un siglo de dominación británica, el siglo XIX, esa Pax británica basada en su superioridad industrial, que le da a esta pequeña isla, bastante marginal durante mucho tiempo, un rol protagónico en la historia mundial. Para ilustrar la iniciación de esta discusión sobre Inglaterra o Gran Bretaña, tres documentos, tres imágenes importantes: la Magna Carta o Carta Magna de 1215, que es una de las manifestaciones más claras de la limitación del poder, un esbozo del parlamentarismo, una imagen sobre el Parlamento de alrededor del 1300, y a la derecha una copia del Bill of Rights de 1689, que ya consolida definitivamente la tradición constitucional británica de limitación del poder, de fuertes derechos y libertades individuales, y que va a ser la base del tremendo progreso inglés durante los 100 o 150 o 200 años siguientes. Veamos esto más en detalle. Empecemos por un poco de estadística económica. Habíamos concluido la clase anterior mostrando cómo Europa occidental, desde una situación bastante desmejorada, en torno al año 1000, comenzaba un movimiento ascendente, que ya el año 1500 la había separado de las otras grandes regiones del viejo mundo. Ahí aparecía China, India, aparecía África también, y veíamos que Europa había cobrado ya antes del 1500 un desarrollo económico. Había tomado una senda de progreso económico que no solamente la separaba del resto del viejo mundo, sino que la alejaba cada vez más de ese nivel de subsistencia que había sido lo tradicional en la historia de la humanidad, que siempre vivió en la pobreza bastante extrema, exceptuando las élites, por supuesto, los grandes señores o los grandes reyes, pero